para la Argentina que se llama Galileo Bidoni. ¿Nos escucha? Sí, ahí te estamos viendo, Galileo. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando con los textos de Wikipedia? ¿Están muy tendenciosos? ¿Siempre fueron así? ¿Se avivó la política que puede modificarlos? A ver, la política siempre estuvo presente en Wikipedia en cuanto es una de las motivaciones que pueden tener los voluntarios, los editores para participar. Cuando Wikipedia empezó, Wikipedia en español, nunca hubo una colección primigenia de información verificada, no hubo una enciclopedia tradicional que se adaptara, no había nada. El primer artículo en español que se creó en 2001 se llamaba Países del Mundo y era una lista que apenas tenía 4 países de Sudamérica, o sea, ni siquiera era exhaustivo. A partir de allí, todo lo que se fue construyendo hasta lo que vemos hoy, que es 1.500.000 artículos en español, más de 5 millones de artículos en inglés, fue producto de este modelo de construcción abierta, de participación libre, en el cual cualquiera se puede sumar a editar, en el cual se presume buena fe, en el cual las adiciones no se basan en pedir el currículum de las personas, sino en un cierto procedimiento que hay que seguir. Esto llevó hoy a construir una fuente de referencia y de consulta que, sin ánimos de agrandarme ni de agrandarnos, quizás sea la más grande con la que cuenta la humanidad desde la Biblioteca de Alejandría. Ahora bien, que el modelo tiene sus fallas, que es perfectible, que en sí mismo tiene estas grietas que al permitir que cualquiera participe, hay artículos que pueden estar incompletos, sesgados, que puede faltar documentar más una posición, desde luego, y eso es así en Wikipedia desde el día 1. Por eso también es importante tomarlo como una invitación a la lectura crítica. Galileo, Carolina Moroso los saluda. Ahora, me pregunto si ustedes no se están planteando que la entrada de estos sesgos, la penetración de estos sesgos en los textos, ¿no derrota un poco el propósito de Wikipedia en sí? Digo, porque que sea la más grande no quiere decir que sea la más veraz y están teniendo problemas con la veracidad si se cuelan estos sesgos. Bien, vamos por partes, como dijo Jack. Primero, no coincido en que en este momento haya un problema generalizado en Wikipedia diferente de otros momentos. De hecho, Wikipedia, al ser abierto su forma de construcción, digamos, es una especie de taller a cielo abierto, donde las operaciones y quién opera se ven libremente. Uno puede saber quién hizo qué cambio en qué artículo, de qué manera, siguiendo qué reglas, porque hay reglas para participar. Entonces, en realidad, Wikipedia hoy, sobre todo en una Internet tan tomada por el fenómeno de las fake news, que no son nuevas, pero están de moda, es una gran herramienta de verificación de la información, pensaría yo más bien, porque lo que, como ustedes decían muy bien en el informe de ayer, si bien se puede discutir la redacción de tal o cual artículo, la información que uno incluye en Wikipedia tiene que estar basada en fuentes secundarias. Yo en Wikipedia no puedo poner mi opinión libremente, no puedo poner un ensayo, no puedo poner lo que yo me parece o la conclusión a la que llegué. Entonces, lo que Wikipedia afirme tiene que estar respaldado siempre por una referencia externa. Y eso es un activo muy valioso que tiene, primero, para juzgarla críticamente y segundo, de cara a otros medios de información. Ustedes estaban comentando en el informe de antes, cuando hablaban con Gustavo, la posibilidad o el riesgo de que los chicos consulten Wikipedia y las precauciones que hay que tener de cara a eso, que es absolutamente cierto. Ahora, esa posibilidad de toparse con un sesgo existe también, desde luego, en una nota publicada por un medio tradicional de comunicación, y ahí sí que no hay herramienta ni forma de auditar cómo fue el proceso de, de redacción. Se conoce que es un medio que tendrá su línea editorial o no. Si es un medio profesional no hay una mentira. Galileo... decía ahí, por ejemplo, ayer... Lo dejo a tu criterio, Nicolás. No, si es un medio profesional no hay mentiras adrede, ¿no? Eso es así. Galileo, te hago una pregunta. Te hago una pregunta, Julio López te saluda. Primero, Wikipedia tiene un estatus de ser, digamos, una gran fuente de información. Está primera en lo que son los resultados de Google, lo que lo pone obviamente en una posición mucho más relevante que los medios tradicionales. Esta información es accedida, lo primero que busques va a ser entregado desde Wikipedia. Lo que ustedes tienen obviamente es un gran grado de confianza de Google y también de Alexa y todo esto, este ecosistema de tecnología para con el producto Wikipedia. Ese es un tema. O sea, ustedes tienen una posición privilegiada ante el resto de los medios. Y el segundo tema es que al haber no solo ese tipo de reglas de necesito que haya una fuente para poder aseverar algo, sino cómo se está escribiendo adentro de Wikipedia es de manera tendenciosa y sesgada también, más allá del hecho que fundamente
lo que se está afirmando ahí, es cómo se escribe, cómo se utiliza el primer párrafo, que es lo primero que se lee en los extractos de Google. O sea, hay una utilización muy fuerte del producto, hay una explotación de lo que es Wikipedia por parte de las ideologías. Y eso es lo que está haciendo. No te estoy hablando de Argentina o del populismo o América Latina, te estoy hablando de casos serios también en lo que es Europa, como Croacia, que fue un gran ejemplo. Entonces, mi pregunta puntual para vos es, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Porque hoy estuve discutiendo 1 hora con ustedes y había como una suerte de negacionismo que este tipo de problema era un problema tan fuerte como lo que se estaba viendo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes de Wikipedia para que los actores que están actuando de manera política en el texto se tranquilicen o se expulsen o se depure? ¿Qué es lo que hacen? Bien, las propias políticas de edición de Wikipedia impiden cierta clase de actitudes y ciertos intentos de tergiversar los artículos. Supongamos que un gobierno, una fuerza política, un medio de comunicación, quien fuera, quisiera incidir en el contenido de Wikipedia y torcerlo. En principio, tienen acceso a editar como cualquier otra persona y podrían hacerlo en forma encubierta. Ahora bien, en términos agregados, las políticas de Wikipedia y la comunidad descentralizada de voluntarios de Wikipedia, lo que aseguró hasta hoy, es un sistema de revisión por pares permanente, descentralizado, por momentos caótico, por momentos no del todo eficiente, que llega mejor a unos artículos y peor a otros, es cierto, pero que en líneas generales asegura la confiabilidad y la verificabilidad de la información, porque un artículo que no esté verificado o que muchos editores no estén de acuerdo con que sea neutral, ustedes habrán visto muchas veces que contienen unas plantillas que advierten, faltan referencias, este artículo tiene desacuerdos sobre la neutralidad. Y hay herramientas también para reclamar y para, si uno como lector considera que esa información no es veraz o es incompleta o es sesgada, interceder. Dicho eso, si me permiten un comentario más, sí. Un dato interesante es que muchos de los artículos más desarrollados en Wikipedia son los que provienen de temas a priori más polémicos y que uno imaginaría que van a ser una carnicería. Por ejemplo, durante muchos años el artículo más largo en Wikipedia en español fue el que hoy se llama Conflicto agropecuario patronal en Argentina de 2008, la crisis del campo, la 125. La primera versión de ese artículo era de una wikipedista afín a la postura de las entidades agropecuarias. Después entró otro con una postura completamente afín al gobierno de turno, que dio vuelta el artículo. Y mientras más gente se involucró y más gente participó de acuerdo a las reglas de Wikipedia, tenemos hoy un artículo larguísimo, documentado, con fuentes, con cuadros, con gráficos. Pero el título quedó patronal. Sí, fue una discusión. Sí, y quedó patronal y hoy en día es patronal también, por eso te digo. O sea, no funciona así. Sí, ese fue un acuerdo entre todos los editores, muchos críticos del gobierno de turno, muchos afines a las entidades agropecuarias. Se llamó lockout patronal, se llamó paro del campo, se llamó paro patronal agropecuario, después se cambió paro agropecuario patronal. El acuerdo entre los editores de Wikipedia que participaron fue ese. Desde luego, el modo de construcción de Wikipedia es que todos los artículos siempre están abiertos a cambios y a mejoras. Si hoy en día surgiera un editor, un grupo de editores que plantearan... La verdad que tenemos desacuerdos y basados en estas referencias académicas, en estas referencias de prensa, nos parece que este título es sesgado y que se podría mejorar de tal manera. Todos los artículos poseen una página de discusión adjunta donde se pueden plantear reclamos. Y ya que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, creo que esta es una buena vía para recomendar, porque muchas veces quienes vienen de fuera de Wikipedia quieren arreglarlo, digamos, de buenas a primeras y hacen el cambio. Y como Wikipedia es una comunidad estructurada que vela por esa información, que la cura, que la cuida, muchas veces la reacción, si se ve un cambio fuerte en un artículo polémico, es más bien de protección, de reversión, de ir para atrás. Si en cambio se incluye la recomendación en la página de discusión o se conversa con otros wikipedistas, con otras personas que están participando, hay muchas más chances de repente de que un aporte de esa naturaleza prospere. Galileo, perdóname, ya sé que están cerrando, la buena voluntad no puede garantizar un modelo en donde los chicos se eduquen. No solo en la buena voluntad, porque si la mala voluntad se preserva por la buena voluntad, pasa lo que tenés hoy ahora y es donde leen los chicos. Que Wikipedia exista... sí, digan. Sí, tenemos que cerrarlo. Gustavo, creo que una buena práctica con los chicos es separar la información de la opinión. Hay que trabajar mucho con esta idea de esto es irreversiblemente así. Esto opina Juancito, que es así, pero no necesariamente de esta manera, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos. Si me permiten un comentario sobre lo que dice Gustavo.
Hay un terreno enorme para trabajar en Wikipedia en educación, que Wikimedia Argentina tiene un programa de Wikipedia en educación, que no es a través de una lectura acrítica de creer que lo que dice Wikipedia es la verdad, está bien y está buenísimo que los chicos copien y peguen. Al contrario, es justamente partimos del hecho, Wikipedia está en el aula y los docentes lo toman generalmente como una amenaza o un riesgo. Bueno, ¿cómo podemos transformarlo en algo positivo? Hagamos una lectura crítica de los artículos, veamos si están documentados, si las fuentes son fiables, si hay otras posturas que no estén representadas. Y ahí, verdaderamente, este defecto, si quieren, de Wikipedia o este flanco débil, que es el que por otro lado permite el modelo, se transforma también en una fortaleza muy interesante para aplicarla en la enseñanza. Muchísimas gracias, Galileo. Está hablando Guillermo Cobo.